la parábola del sembrador. Para muchos una parábola súper hiper conocida. ¿Sí? Hay muchos que sí, yo me conozco esa historia de memoria, pero muchas veces perdemos, por conocer algo, por haberlo leído muchas veces, perdemos esencia, perdemos vida, se transforma en una costumbre, en algo que yo ya conozco, ¿sí? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que yo la leo, aunque haya leído 1500 veces el mismo versículo, ese mismo versículo, cada vez que lo vuelva a leer con intención, me va a hablar de una manera distinta o me va a recordar una verdad de la palabra de Dios. Así que esta parábola del sembrador ofrece una enseñanza profunda sobre el estar bien arraigados en la fe y en la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos tienen la Biblia ahí? Levanten la Biblia. Levanten su Biblia. A ver, o el celular, si la tienes en el celular, levántalo. ¿Ok? No me saque fotos, levántalo. Esta palabra de Dios, esta es la palabra que yo amo. Y esta es la verdad que yo sigo. Y la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta parábola que vamos a leer, esta historia, es fundamental para poder comprender cómo las diferentes actitudes hacia la palabra de Dios pueden influir en nuestras vidas. La palabra es una sola. Yo voy a leer la palabra, ¿sí? Pero la forma en que yo la reciba va a ser fundamental para que esa palabra pueda trabajar en mi corazón y producir el cambio para lo cual el Espíritu Santo de Dios la está enviando hoy aquí. Versículo 4, Lucas 8, ¿tenemos ahí? De cada pueblo salía gente, cada uno mirando la Biblia o leyéndola. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él contó esta parábola. Y dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se lo comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con las semillas, ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno. Di conmigo, buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha al 100%. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sigue hablando la palabra de Dios. No lo vamos a tener ahora aquí porque lo voy a leer yo directamente y quiero que me prestes atención. Lo que sucedió después. Verso 9 en adelante, si estás en tu Biblia, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y dijo Jesús, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, la reciben con gozo la palabra. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que la oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Jesús dice algo en medio de esta parábola y es: el que tiene oídos para oír, que oiga, que escuche. Está diciendo Jesús: necesito que, si te interesa, prestes atención. Lo único que puede producir cambios, transformación en tu vida es la palabra de Dios. ¿Sí? Ningún orador, ningún pastor, por más buen orador que sea, puede producir un cambio en nuestra vida si el Espíritu Santo de Dios no está trabajando por medio de la palabra de Dios. Siempre tiene que ser la palabra de Dios actuando en tu mente y en tu corazón. Aunque tú recibas algo de Dios a través de un sueño, a través de una visión, a través de alguien que te esté hablando, aconsejando, que te esté diciendo algo para tu vida, siempre, escúchame bien, porque en los tiempos que vivimos son muy difíciles y hay mucha confusión. Siempre lo que Dios quiera decirte lo va a afirmar, lo va a confirmar a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que si tú tienes una palabra o si tú crees tener algo de parte de Dios, busca confirmación de ello en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios no habla cuento chino. Dios no habla historias por ahí que dan vueltas. Todas las palabras, todo lo que Jesús quiere decirte está en la Biblia y en la palabra de Dios. Otra de las cosas que dice aquí en el versículo 9 es que cuando Él le explica la palabra, hace una diferencia. ¿Por qué? Porque el propósito de Él es que tú y yo seamos discípulos de Él. ¿Sí? Dios quiere que tú te conviertas en un discípulo. Primero eres un creyente, tú empiezas a creer en Jesús. Pero inmediatamente que tú crees en Jesús y le abres tu corazón, el propósito de Dios es que tú y yo nos transformemos en discípulos, en un seguidor de cerca de Jesús. Y solamente, escucha bien, los misterios de Dios son dados solo a los discípulos. Pastor, ¿y por qué dice eso usted, que solamente a los discípulos? Bueno, Jesús le mandó, antes de ascender a los cielos, en la gran comisión, Mateo 28, 19, Él dijo que vayamos por el mundo, no dijo haciendo creyentes. Él no dijo, hagan cristianos por ahí. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, el propósito de una persona que recibe a Jesús en su corazón es que se transforme en un discípulo, en un seguidor de Cristo. Ese es el plan de Dios para tu vida, por si no lo sabías. Es que te transformes en alguien que está siendo transformado por Él directamente a través de su palabra, a través de la iglesia, a través del grupo en el que tú estás aprendiendo la palabra de Dios. A través de eso Dios va produciendo cambios en nuestra vida y nos vamos pareciendo cada vez más a Él para que el mundo a nuestro alrededor pueda ver a Cristo a través de nuestras vidas. Eso es ser un discípulo. Entonces, los misterios de Dios, las revelaciones de Dios son dadas solamente a los que son discípulos. Te leo el versículo 9. Bueno, está la pregunta donde le dicen a Jesús qué significa eso, pero el verso 10 dice Jesús: a ustedes está hablando a los discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el verso 9 dice que sus discípulos le preguntaron. Entonces Jesús, la respuesta, ¿a quién se la da? A los discípulos. A ustedes os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, ¿quiénes son los otros? Ya vamos a hablar de eso. No son aquellos que nunca escucharon hablar de Cristo. Pueden ser, pero no está hablando de esos. ¿Sí? A los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que pase lo mismo de siempre. Escuchan, él entra por acá y le sale por acá. Ahí lo dice, verso 10, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pastor, ¿sabe que últimamente me pasa eso? A mí a veces no entiendo bien. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible. Pero aparte de mí, y gracias, porque por eso me levanto temprano a la mañana para orar, para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida.
el Espíritu Santo es el que te lo tiene que traducir. Pero acá te lo acabo de decir. ¿A quién se lo va a traducir? A los discípulos, gracias. Entonces, ¿qué es lo que Él espera de tu vida? Que te transformes en un discípulo de Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús. Yo quiero aprender más de Él. Yo quiero ser transformado por Él. Yo quiero caminar al lado de Él. En los evangelios vemos la vida de los discípulos con Jesús. Los discípulos comían con Jesús, los discípulos donde iba Jesús iban, donde dormía Jesús dormían, ¿sí? Donde lo que Jesús los mandaba a hacer, ellos lo hacían, servían al lado de Jesús, dejaron sus cosas para seguir a Jesús. Bueno, Jesús espera que cada uno de nosotros nos transformemos en discípulos de la palabra de Dios. Y a los discípulos les es revelada la verdad de la palabra. Así que si hay alguna verdad que tú no entiendes, necesitas decir, Señor, yo voy a agarrar ahora, te voy a seguir, Señor. Me voy a transformar en tu discípulo. Yo voy a estar ahí aprendiendo la palabra de Dios. Yo voy a tomar esto más que en serio y voy a seguirte de cerca. Amén. En la oración, en la palabra. Bueno, ya vamos a ver todo esto un poquito. Entonces, quiero que entendamos ese principio. Hay una revelación de Dios que viene a aquellos que son discípulos de Jesús, aquellos que siguen a Jesús de cerca. Y para entender esto, vamos a ver un poquito la parábola en sí. Dice la palabra de Dios que Dios habló esto por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una alegoría o una metáfora, ¿sí? Una palabra es algo que trae es una historia que ejemplifica el mensaje, ¿sí? Pues si tú te quedas con la historia y no con el mensaje, no hay poder en la historia. Puede ser una historia muy linda, decir, ay, qué linda la historia. Por eso yo les pedía al ministerio de Kitson, yo crecí conociendo historias de la Biblia y conocía la historia, las clásicas historias, la de Jonás, la de David y Goliat, todas las historias que uno de niño va conociendo en la palabra de Dios. Y qué linda la historia. Pero no fue desarrollado en mi vida desde niño el conocer el poder de Dios en esa historia. Yo quiero que nuestros niños conozcan el poder de Dios detrás de esa historia. Yo estuve orando todo el año pasado, cuando comenzó el año pasado también lo hablamos, estuve orando todo el año pasado para que esto sea una realidad, no solamente en nuestras iglesias, sino en todo el mundo, que empecemos no a cuidar niños, sino a instruirlos con el poder de Dios. Y sabes, recibí una noticia bien linda esta semana. El ministerio evangelístico Billy Graham con Samaritan Purse comenzaron un proceso para trabajar con todos los ministerios de niños en todo Estados Unidos. Uno de los primeros lugares al que van a venir es al sur de la Florida. Ya lo invitamos, estuvimos con la asociación reunidos esta semana y ya los invitamos para que vengan. Y el propósito que ellos tienen es justamente eso. No solamente que entretengamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sino que ellos empiecen a ser la iglesia, no del futuro, sino del presente. Amén. Y que ellos conozcan el poder de Dios en cada una de las historias. Que ellos apliquen el poder de Dios, que ellos oren por sus amigos, que ellos oren por sus padres. Yeah. No que los padres estén orando por los niños, porque ya me cansé de decir a los padres que oren por los niños acá. Sí, a veces no entra por acá y sale por acá. Necesitamos orar por los niños, padres. Necesitamos orar por los jóvenes, padres. ¿Sí? Oramos por ellos, pero literalmente, no en tu oración a la mañana mientras él está en la escuela. Ahí cuando está en tu casa, venís para acá, yo quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida. Y ahí empiezas a orar por él. Pero queremos enseñarle a los niños a orar por los padres. Amén. Y a orar por su familia y orar por aquellos. Así que queremos enseñarles el poder de Dios. Volviendo a este tema, y ya en estos meses tenemos a la agrupación Billy Graham. Aquí en el sur de la Florida nos van a dar todo el material, nos van a dar entrenamiento a nuestros maestros también, así que gloria a Dios por ello. Pero vamos a la palabra. El sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Qué dijimos que era la semilla? Cuando Jesús lo explica, ¿sí? En el verso 11 le dice, la semilla es la palabra de Dios, lo que quiere ser sembrado en tu vida, lo que tiene que ser sembrado en tu vida. Sí, es la palabra de Dios. Lo que tiene que crecer en tu vida es la palabra de Dios. Y el fruto precioso lo produce solamente la palabra de Dios en tu vida. Entonces,
Los de junto al camino, porque el sembrador salió a tirar la semilla, dice, y unos cayeron junto al camino. ¿Quiénes son los de junto al camino? Los de junto al camino son los que están por ahí, ¿no? Están pero no están, ¿no? O sea, un pie acá y un pie allá. Ya cumplo con Dios. Un domingo cada tanto voy a la iglesia y escucho la palabra. O lo pongo en el televisor o en la radio y escucho la palabra. Estoy junto al camino, soy un simpatizante. Un simpatizante no es un miembro, no es una persona que está comprometida con ese lugar. Entonces, dice, los de junto al camino son los que oyen, pero inmediatamente, porque todavía son los que oyen, no están en el camino, no están en el camino, están junto al camino, ¿sí? A veces son esos jóvenes que van a la iglesia porque los padres los llevan. Yo fui uno de esos. Porque mis padres me llevaban, bueno, mi padre era pastor, imagínense, yo tenía que estar ahí encima sentado en el primer banco. Entonces, está mi papá allá. Él me hacía sentar en el primer banco. Yo iba de oídas. Tenía que escuchar porque no me quedaba otra. Iba a la escuelita dominical y tenía que escuchar la historia porque no me quedaba otra. Y ojo, sirve, ayuda un montón todo eso. Pero de allá no había en mí una entrega, no había en mí una profundidad. Nunca iba a poder. Entonces, ¿qué pasa? Los que están así, están todavía, aunque alguna vez hayan hecho una decisión por Jesús y hayan levantado su mano y le hayan entregado su corazón a Jesús, todavía están siendo manipulados por el diablo. Todavía. Porque todavía le creen al diablo. ¿Por qué? Porque no han crecido, no han madurado en su vida espiritual. Entonces dice que están junto al camino y que escuchan la palabra, pero inmediatamente el diablo, cuando salen por esa puerta, el diablo los está esperando allá afuera. No, es de verdad. Es de verdad. El diablo es de verdad, existe, de verdad. ¿Sí? Y entonces los está esperando allá afuera, ¿para qué? Dice, para robarles la semilla que recibieron, para pisotear la semilla. ¿Por qué? Porque no están en el camino, están junto al camino. Dice, y vienen es hollada, es pisoteada esa palabra. Cuando sales de acá, esa palabra que recibiste empieza a ser pisoteada. Y dice, y vienen las aves, los demonios, y te roban esa semilla, te roban esa palabra. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy en el camino de Dios. Porque no estoy siendo una tierra fértil. Porque estoy, dice la Escritura, a los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás es el que no quiere que creas y, ¿qué dice? Y se salven. Entonces, aquellos que reciben la palabra de vez en cuando, que están con un pie acá y un pie allá, nunca van a poder crecer en la fe. Por eso es que a veces se aburren. Dicen, pero yo fui a la iglesia, escuché el mensaje, pero mi vida sigue igual. Claro, si cada vez que sale de acá viene el diablo y te roba lo que fue sembrado. Entonces así nunca vas a poder crecer, porque la semilla no existe. Ya la recibiste, pero se muere en el mismo momento en que sales por esa puerta. ¿Por qué? Porque Satanás se ocupa de eso, de robar, de matar y de destruir. ¿Qué cosas Satanás quiere robar, matar y destruir? Te lo he dicho un montón de veces. ¿Qué cosas? Las que Dios quiere hacer en ti. Eso viene los domingos acá y dice, Señor, y quiero que Padre, que hagas esto en mi vida. Y Dios te dice, como hoy oramos, yo tengo planes para ti, yo quiero bendecirte, pero entonces siembra la palabra en tu corazón y cuando sales de ahí la palabra desaparece porque Satanás te la roba. Versículo 13, los de sobre la piedra. Dice, son los que habiendo oído, fíjate que todos la escuchan, todos tienen la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. En este país todos tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Son los aleluya, gloria a Dios, amén. Ahí escuchan la palabra y están ahí, ay, qué lindo, ya la palabra. Termina el servicio, están acá adentro todavía, termina la palabra y dice el pastor, qué linda la palabra, qué buena, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué dice? Pero estos no tienen. ¿Y qué pasa? Creen por algún tiempo,
pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios te da tiene que producir la fe, que te ayude a soportar la prueba. Pero como la palabra no tiene fuerza en tu vida, ¿sí? Porque no la creíste, porque no la agarraste, ¿sí? No le prestaste la atención, no fuiste discipulado, no estás creciendo en esa palabra, no estás buscando esa palabra que haga mella en tu vida. Entonces, y por algún tiempito te dura, ¿no? Es como la gasolina del carro, ¿no? ¿A cuánto le gustaría cargar gasolina y ya nunca más? O los carros eléctricos, ¿verdad? Enchufarlo una sola vez y ya. No te preocupes más por la gasolina. ¿Sabes qué? Se mueren los petroleros de allá si fuera algo así. Pero es que pasa así. Creemos que cargamos gasolina hoy y ya. Hay algunos, no voy a decir quiénes, pero que no están aquí hoy, que creen que un domingo cada 4 cargan gasolina. Y están en la iglesia un domingo cada 4. Están un domingo sí, un domingo no, porque no es tan importante. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la prueba, ay, pastor, ore por mí, por favor. Están en el chat de oración, ay, oren por mí, por favor. ¿Por qué? Porque vino la prueba y no tienen fuerza. Entonces necesitan que alguien que vuelva, ¿no? Y ahí les agarra otra vez el tere que te tere y otra vez, vamos Señor, vamos, vamos. Y va a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, aleluya. Salen de acá y en 2 semanas otra vez descargados. Necesitamos estar arraigados en la palabra de Dios. Necesitamos arraigarnos y echar raíces en la fe, para que la fe sea la que te sostenga cuando viene la prueba a tu vida. La prueba va a venir. Yo quisiera decirte hoy, no, mira, no va a haber más prueba en tu vida, pero no es así. La prueba viene a nuestras vidas. El tema es si estás arraigado o no en el momento de la prueba. La prueba te puede hacer tambalear, pero te levantas una vez más en el nombre de Jesús, porque estás creyendo en Él. Eso son lo de la piedra. Y dice el verso 14, y lo que cayó entre espinos. ¡Oh! Santo, esto de los espinos. Dice, estos son los que oyen también, pero yéndose, escucha, porque este es brutal. Dice, pero yéndose son ahogados por los afanes. Número 1. Número 2, por las riquezas. Número 3, por los placeres de la vida. Por los afanes del corre-corre del día a día. Alguien, digamos que cuando sale de acá en toda la semana no tiene ningún tipo de afán por nada. Vivimos en una sociedad que nos lleva a eso. Estamos afanados, tenemos que cumplir con esto, tenemos que ir allá, tenemos que salir a la mañana, agarrar el tráfico, el trancón, que aquello, que volver, que llegar cansado a la casa. Eso es el afán de la vida. ¿Okay? Quiere decir que eso están todos. Número 2, las riquezas. ¿Sabes? Las riquezas en este mundo nos apartan de Dios. Ha llegado gente a este país con lo del famoso sueño americano. Cristianos que estaban hasta los días que no existen en la iglesia, en sus países. Había culto lunes, martes, miércoles y tú lo veías sentadito en primera fila el lunes, martes, miércoles en su iglesia sirviendo al lado del pastor. Eran los primeros diezmadores, no tenían un peso pero diezmaban, ¿sí? Y estaban así en sus países, eran fieles allá. Llegaron acá y dicen, no, acá hay que hacer crédito. No, acá hay que comprarse la casa. No, acá necesita el crédito para el auto, para el carro. Acá necesita esto. Y entonces ya empiezan con el trabajito, después siguen, para poder pagar eso necesitan, y son enganchados por el afán de la riqueza, de querer tener más, ¿sí? De tener que cumplir con aquello que firmaron. Ellos son enganchados por eso. Y las riquezas de este mundo terminan apartándote de Dios. Terminan y no produces ningún fruto. ¿Por qué? Porque no puedes servir al Señor, porque no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para congregarte. Entonces las riquezas terminan. Yo te dije muchas veces, vienen acá, muchas veces, pastor, ore por mí que estoy sin trabajo. Oramos por la persona. Y entonces el diablo que ve eso, le va a poner un trabajo justo. ¿Cuándo es el único? No, yo por ahora solo los domingos, tengo que estar ahí los domingos. Yo no creo que Dios te va a dar un trabajo para alejarte de Dios. Perdóname, yo así lo creo.
Dios no te da algo para alejarte de Él. Dios no te va a dar un trabajo para que no tengas tiempo para encontrarte con Él todos los días en oración. Dios no va a hacer eso. Entonces Dios te va a bendecir. Entonces Dios quiere bendecirte en el trabajo correcto. Dios quiere bendecirte. Pero los afanes te van a agarrar el primer trabajo que viene y entonces ya después no tienes tiempo para Dios. Y yo cada vez que lo veo a ese hermano aquí en la iglesia es cuando pierdo el trabajo. Yo empecé a orar para que pierda el trabajo. Sí. Y si yo me entero de alguno de ustedes, voy a empezar a orar para que pierda el trabajo. Cuídate. Sí. Nada nos puede separar de Él. Nada. No puedes permitir que algo te separe de Él. Y lo tercero que era, los placeres de la vida. Hay una canción, los placeres de la vida. Los caminos de la vida. Cántico nuevo. Como la saben, ¿eh? No, sí, acá, que no corre vuela. Los placeres de la vida son aquellos que dicen, estoy acá y ¿por qué no disfrutar un día de playa? Y después son 2 días de playa y son 3 días de playa. Y todos los domingos se la pasa en la playa o se la pasa por ahí paseando. No tenemos sábado y domingo, no tenemos Disney acá cerquita, entonces, Disney. Y entonces, cuando alguno me dice, no, que me compré el pase anual, yo digo, yo no lo veo más ahora por un año acá en la iglesia. Eso lo digo yo, pero ¿saben que el espíritu me pone adentro, me oprime? Digo, ¿cómo es posible que las cosas de la vida nos aparten de Dios? Yo no estoy diciendo, ok, sí, tenés 2 semanas de vacaciones al año, andá, descansá, disfrutá. Aunque nosotros hemos tomado como familia inclusive que cada vez que viajamos a un lugar y nos toca un domingo estar en un lugar, buscamos una iglesia para ir ese domingo. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Que Dios es primero. Entonces, los placeres de la vida terminan alejándonos de Dios. Y eso no tiene que pasar. ¿Por qué? Porque, lo más triste es lo que produce que cualquiera de estas cosas, los afanes de este mundo, las riquezas y los placeres de la vida, terminan haciendo que no tengas nada de fruto en tu vida. Nada de fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno no quiere decir bonachón, ¿sí? Que en cara de bueno, ay, qué bueno que soy. No, está hablando con un corazón dispuesto para Dios, un corazón bueno y recto habla de firmeza, un corazón firme para con Dios. Bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto, y escucha lo que dice aquí, con perseverancia. No hay fruto si no hay perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No va a haber fruto si no hay perseverancia en la vida. Si no te esfuerzas por tu trabajo, no vas a tener fruto en tu trabajo. Si no te esfuerzas por tu compañía, ¿cuántos de ustedes tienen emprendimientos, compañía o algo así? ¿O les gustaría tener? ¿Tienen el sueño de tener un emprendimiento? Bien. Yo oraría para que todos ustedes puedan tener su propio emprendimiento. Porque yo creo firmemente que Dios puede prosperarte mucho más en tu propio emprendimiento, ¿sí? Y a veces nosotros como latinos, aunque me salgo ahora del tema, pero nosotros como latinos, ¿sí? Estamos con que, bueno, tengo el sueldito y me agarro de ahí, prefiero pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Como dice el dicho ese. Y ese 100 volando a veces te permite decir, ok, tengo este sueldito que no va a subir más de un 3% anual, cuando Dios puede bendecirte de una manera mucho más grande. ¿Sí? Pero tienes que animarte y ese es tema para otro momento. Pero el fruto viene solamente de Dios. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios
es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Quiere decir que la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, es siempre agradable y perfecta. Pero para ello, para poder gozar de la presencia de Dios, para poder gozar de lo que Dios tiene para mi vida, necesito aprender a ser perseverante. Señor, aquí estoy, háblame. Cada mañana, cada día, Señor, aquí estoy para este día. ¿Qué tienes para decirme en este día? La primera era, ¿cuál? Al lado del camino. La que cayó al lado del camino. ¿Sí? La segunda, Las rocas. la que crece en la piedra. Bien. ¿Y por qué la primera se perdía? Porque el diablo se robaba. Porque Satanás te va a robar siempre la palabra si tú estás con un pie acá y un pie allá. No perseveras. La segunda, cayó sobre la piedra y nacida. Fíjate el problema de la piedra. Y nacida, dice, se secó, ¿por qué? Porque no tenía humedad. ¿Qué hace la humedad en la tierra? La ablanda. ¿No? Produce vida. Y sabes, quiero terminar con esto. A veces la semilla, y hoy mismo, puede estar cayendo en distintos tipos de tierras en nosotros, de suelos en nosotros. Puede estar cayendo hoy en algún tipo de suelo. Esta foto que yo puse aquí atrás a mis espaldas, que ustedes la pueden ver, es de una semilla que cayó en medio de la roca, en medio de la piedra o del pavimento. No tendría esperanzas. Cayó en el camino, junto al camino. Y podríamos decir, como muchos de nosotros, bueno, yo siento que la palabra de Dios no cae, a veces no soy buena tierra. O siento que no he sido buena tierra. Pero sabes, la palabra de Dios se enfrenta a cualquiera de las situaciones que puedan venir en tu vida, aún al mismo diablo, para que esa palabra no sea robada, para que esa palabra no muera. Si tú te dispones a que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en ti, si tú te dispones a escucharlo, mira, todos los días tú te dispones a ir a la palabra de Dios. Y si no la entiendes, tú empiezas a cambiar el switch en tu vida y decir, Señor, yo a partir de hoy quiero ser tu discípulo, me discipulas. Y asistes a un grupo de discipulados, grupo de conexión en la iglesia o a los discipulados que tenemos acá. Buscas, tienes hambre por la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque es de Dios, se va a enfrentar a cualquiera de las vicisitudes de tu vida, a cualquier situación de tu vida, a cualquier circunstancia. Aunque tú veas delante de ti, tú dices, yo recibo la palabra, pero delante de mi vida hay un muro de cemento, de piedra. Y yo trato. Tú solamente ocúpate, tú no tienes que hacer crecer la semilla. La semilla tiene una naturaleza, la palabra de Dios tiene una naturaleza y va a crecer por sí sola. Tú ocúpate de que esa tierra donde está tu semilla esté húmeda, esté disponible. Riégala con la palabra de Dios, riégala con la oración, acércate a la presencia de Dios. Llega temprano a la casa de Dios para adorar. Un discípulo de Dios llega antes de que empiece el servicio, no para cumplir, sino llega y se sienta y empieza a adorar a Dios. Empieza a preparar su corazón, empieza a preparar la semilla para que cuando comienza la adoración, él ya está ahí o ella ya está ahí. Busca más de Dios en tu vida y va a hacer que esa tierra esté húmeda. En esta plantita hermosa que vemos acá en medio de la calle, esto era una calle de piedra, de cemento, rompió, encontró una grieta, encontró un lugar y floreció. Más allá
de la dureza del terreno que esté alrededor tuyo. Más allá de las circunstancias que tú estés viendo en tu vida, la palabra de Dios quiere germinar y quiere crecer en ti. Amén. Y va a romper y va a dar fruto más allá de lo que el diablo quiera poner para frenar que la palabra de Dios crezca en tu vida. El diablo va a poner cansancio, el diablo va a poner desgano, el diablo va a poner excusas para que no te acerques a Dios, para que no recibas la palabra. Pero si cada semana tras semana tú estás ahí, tú estás recibiendo, tienes disposición, la oración es el líquido que necesita esa semilla. Por sí sola va a crecer. Y el que la hace crecer es Dios, porque es su palabra. Y va a romper con las situaciones que estén tratando de frenar. No hay diablo que se le pueda enfrentar a la palabra de Dios. No hay circunstancia en la vida que se pueda enfrentar y que Dios no pueda transformar y cambiar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay falta o pobreza o necesidad que Dios no pueda suplir. No hay quebrantamiento, no hay relaciones rotas que Dios no pueda sanar y restaurar. Dios puede y quiere. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Por eso cuando te animamos, mira, estamos en la última semana de los 21 días de ayuno. Si no lo hiciste todavía, empieza esta semana. No importa, empieza. Empieza. Es que, pastor, que a las 11 ya me agarra acá un hambre. Ayuna hasta las 11, no importa, ponte a orar. Ofrécele al Señor, aunque sea un sanguchito, saca. Aunque sea, sácalo y ponte a orar en ese momento. Ponte a buscar su presencia. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Poneme el último texto, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y conocerán la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y conocerán la palabra de Dios. Y en cualquier circunstancia en la que estés viviendo, la palabra de Dios es la única que puede hacerte libre. Yo no puedo, la iglesia no puede, la denominación no puede, no va a poder, todo eso no. Esa es la palabra de Dios. Amén. La que puede traer libertad, la que puede romper yugo, la que puede romper cualquier circunstancia que estés enfrentando en tu vida. Esa es la palabra de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos un instante. Yo le preguntaba al Espíritu Santo de Dios: Señor, entonces, ¿cuál es el secreto? Y Él me llevó al último párrafo del texto que leímos. Y es que para dar fruto en tu vida tiene que haber perseverancia. Perseverancia. Yo quiero orar por ti hoy, porque el Espíritu de Dios me dijo que Él va a traer libertad. Donde está su presencia, donde está su Espíritu, hay libertad. ¿Cuántos necesitan hoy que la palabra de Dios empiece a cobrar fuerza? A que tu corazón empiece a ser una buena tierra que está dispuesta a recibir el mensaje de Dios en sus vidas. Todavía puedes florecer. La circunstancia por la que estás pasando no es más grande que nuestro Dios. La circunstancia por la que estás pasando no es más grande que Dios. El que tenga oídos para oír, que escuche esto. La circunstancia que tú ves alrededor tuyo no es más grande que nuestro Dios. No es más grande que tu Dios. Y si tú permites
que su palabra, que su voz empiece a tener fuerza en tu vida. Te transformas en un discípulo, en una discípula de Jesús. Y recibes su palabra. Vas a empezar a florecer, a ser bendecido, a ser bendecida. Vas a empezar a ver los cambios. Aunque el diablo te susurra al oído, no vas a poder. Eso es imposible. Mira las veces que lo intentaste. Ahora inténtalo con Dios, tomada de su mano. Y porque conozco al Dios del que predico, 100% yo sé que Dios puede hacer la obra en tu vida. Si tan solo tú dejas que esa semilla, la palabra de Dios, empiece a trabajar en tu corazón.